Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México, y como siempre, agradeciendo que a todos los que entran, a todos los que hacen que un trueque, dedicándonos su tiempo, a estos maravillosos panelistas que me alegran los días cuando los veo, ya que son 11 meses de vernos casi todos los días. La verdad es que es maravilloso contar con esta comunidad. Y bueno, antes de empezar el trueque con nuestro expositor de lujo, el maestro Carlos Mora Villalpando, a quien doy la bienvenida. Bienvenido, Carlos, en hacer un trueque con nosotros. Muchas gracias, mi querida Daniela. Gracias por la invitación. Y bueno, él nos va a exponer el tema de compliance penal para pymes en comercio exterior. Pero antes de eso y antes de darte la palabra, Carlos, el día de hoy, en este mes de compartir experiencias que florecen el conocimiento, los invito a reflexionar, a cuestionarnos qué estamos haciendo para también hacer un trueque. Además de hacer el trueque, que vengan todos, que se conecten todos los días, también creo que tenemos que hacer un trueque afuera, ¿no? Afuera en nuestra trinchera, qué estamos haciendo para aportar en el cumplimiento, aportar a nuestro país. Sin duda estamos viviendo muchas situaciones que no estamos de acuerdo, a lo mejor con nuestro gobierno, o a lo mejor con la autoridad, en general, qué está pasando con el mundo, pero también debemos de empezar por nosotros, empezar por nuestra organización, y en generar una cadena de aspectos positivos de cumplimiento y qué podemos aportar. Entonces, yo creo que debemos empezar con nosotros, ¿no crees, Octavio? Sí, Daniela, sí, por supuesto que debemos de empezar con nosotros. Y ahora, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Qué bueno verte y tenerte aquí. Lo que tú digas, mi vida. Siempre un privilegio escucharte, aparte que sé que traes información muy valiosa que nos vas a compartir. Y pues hoy creo que también tenemos un dato peque del trueque de hoy, que... Una pequeña reflexión que seguramente va a compartir con nosotros el vista Antonio Carballido, Enrique Herón Jiménez y el doctor Máximo Carvajal, que hace un momento nos la mandó Enrique, que quisiera leerla y parafrasearla. Si usted tiene un pan y yo tengo un peso, y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted un peso. Y verá un equilibrio en ese intercambio. Esto es, A tiene un peso y B tiene un pan. Y a la inversa, B tiene el pan y A el peso. Eso es, pues, un equilibrio perfecto. Pero fíjense bien, amigos, pero si usted tiene un soneto de Mario Benedetti o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me los enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. En el primer caso hay un equilibrio, eso es mercancía. En el segundo caso hay crecimiento, eso es cultura. Y platiquemos en esto de facilitación de comercio. Digamos que las demoras burocráticas y los trámites engorrosos representan una carga para los comerciantes que participan en el comercio transfronterizo de servicios. La facilitación del comercio, la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de exportación e importación se han convertido, por lo tanto, en un tema importante para el sistema mundial del comercio.
Los miembros de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, concluyeron en la Conferencia Ministerial de Bali del 2013 las negociaciones relativas al más importante acuerdo sobre la facilitación del comercio, que entró en vigor el 22 de febrero de 2017 tras la ratificación de 2/3 de los miembros de la OMC. El Acuerdo de Facilitación de Comercio contiene disposiciones para agilizar el movimiento y el despacho de las mercancías, incluyendo las mercancías en tránsito. En él se establecen esquemas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y el cumplimiento de procedimientos aduaneros. El artículo 23 de este Acuerdo de Facilitación de Comercio es sumamente importante, ya que reconoce la creación del Comité de Facilitación de Comercio. Este comité, a nivel internacional, se reunirá al menos una vez al año y para que los miembros tengan la oportunidad de consultarse sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Fíjense la importancia que tiene este comité. Este comité establecerá las normas de procedimientos y órganos auxiliares que sean necesarios. Al día de hoy, el 93.3% de los países miembros de la OMC lo han ratificado y el 69.5% lo ha implementado, según información en la página de la Organización Mundial de Comercio. Pero por otra parte, hay un documento que quiero destacar, ya que México establece que lo ha implementado al 100%. Escuchen bien. México establece que ha implementado el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Estoy leyendo lo que me mandaste ahorita, aunque ya estoy con... Perdón, doctor. Entró su audio. Ok, entonces, en este documento que nos da la Organización Mundial de Aduanas sobre el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, destaca la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, que el sector privado no solo constituye uno de los principales beneficiarios del Acuerdo de Facilitación de Comercio, sino que también está en condiciones de evaluar el progreso y el éxito de cualquier medida sobre facilitación de comercio. Por lo tanto, desempeña un papel muy importante en la aplicación, dado que, en este sentido, la Organización Mundial de Aduanas recomienda la pronta participación de los representantes del sector privado en los comités nacionales de facilitación de comercio. Es de decir que el Acuerdo de Facilitación de Comercio no contempla la participación del sector privado. Sin embargo, las discusiones en foros internacionales, particularmente en la Organización Mundial de Aduanas, en las que participan al día de hoy las aduanas y el sector privado, han subrayado la importancia y relevancia de tal implicación. Esta actividad remitiría no solo a los importadores y exportadores, sino también a los transportadores, a los agentes de aduana, a los operadores portuarios y a otros. Es decir, la facilitación de comercio se construye entre todos. El mensaje a quien le quede, y esperemos que pronto, así como ya se instauró en México el Comité de Facilitación de Comercio, en el cual nos dieron un decálogo de autoridades que van a estar participando con la intención de medir y ver qué procedimientos se pueden implementar, bueno, se integre el sector que mueve al país, el sector privado, que es el que puede aportar con su experiencia y con las dificultades que le llevan todos los días seguir manteniendo su planta productiva, seguir haciendo operaciones que le cuestan los retrasos. Bueno, creo que tendrán mucho que aportar el sector privado al sector público. Aquí ustedes están viendo un poco la página de la OMC, en donde México establece que lo ha cumplido al 100%. Seguramente, con todo respeto para mis amigos de Secretaría de Economía, que saben que a muchos los admiro, los aprecio, los quiero, pues la verdad es que no estamos al 100% ni cercanos del cumplimiento del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Claro está que si yo me autocalificara, yo pudiera decir que el dato peque del trueque de hoy, bueno, se sacó un 10 y a lo mejor el doctor Carvajal me pone un 5. Entonces, no es un tema de percepción, sino es un tema de objetividad. Bueno, este es el dato peque del trueque de hoy, Daniela Martínez. Gracias, Octavio. Y bueno, ahora sí, para darle la palabra a nuestro expositor para el trueque de hoy, quisiera leer su semblanza, por favor, si me ayudan a ponerla.
Y bueno, el maestro Carlos Mora Villalpando es parte de la junta directiva del Work Compliance Association del capítulo México. Es maestro en Derecho con más de 20 años de experiencia como abogado, con la especialidad de máster en estrategias en el juicio oral en materia penal, impartido en la Universidad de California Western School Law San Diego, en Estados Unidos. Ha cursado el diplomado de estrategias en juicios horarios en materia penal en el American University Washington College of Law en Washington, D.C. Ha cursado el máster en garantías constitucionales en materia penal en la Universidad de Toledo de Castilla de la Mancha, España. Cuenta con especialidad en compliance en la Asociación Nacional de Empresas del Colegio de Abogados ANADE, especialidad en lavado de dinero y compliance penal en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Cuenta con una especialidad en juicio de amparo cursado en la Universidad Nacional Autónoma de México y también con una especialidad en Derecho Penal en el HBO Instituto. Cuenta con maestrías en Derecho Penal. Ha cursado diversas especialidades del sistema adversarial en naciones como Chile, Perú, Costa Rica y Colombia. Actualmente se desempeña como socio fundador de la firma Mora, Román, Quirós y Abogados, como especialista en el sistema penal acusatorio, como asesor legal de diversas empresas en materia de compliance penal, consultor legal de empresas y asesor pro bono a distintas fundaciones. Actualmente es el coordinador nacional del Comité de Derecho Penal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y el Colegio de Abogados ANADE. Es miembro actualmente de los siguientes colegios de abogados: Barra Mexicana de Colegios de Abogados, Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados, American Bar Association en Estados Unidos de América y en el World Compliance Association de Madrid, España. Pues sin más, Carlos, bienvenido a hacer un troque con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, mi querida Daniela, te agradezco mucho. Nada más quiero aclarar que creo que se fue un error en cuanto al nombre de la firma. Es Mora, Gaitán y Román Quirós Abogados. Bueno, nada más quería hacer la aclaración. En cuanto al dato, la verdad, antes que nada, pues me siento... Vamos a corregir en la semblanza. Sí. Estoy muy agradecido, mi querido Octavio, presidente de Work Compliance Association, donde tengo la fortuna que me ha invitado, mi querido Octavio, a poder ser parte de esta organización mundial y poder representar al Comité de Derecho Penal con el cargo de presidente en el capítulo México. La verdad es que es un orgullo poder estar, aparte de estar aquí con ustedes, poder participar con este cargo y poder platicar, charlar sobre un tema que tiene una gran importancia como en estos momentos, mi querido Octavio señalaba sobre esta introducción en el mercado aduanero, y que prácticamente de ahí pues se genera, yo lo escuchaba con mucha atención, y se genera un tema de donde la empresa pues tiene mucho que ver, tiene un juego grandísimo. Sus necesidades y que tiene que ver en conjunto con el gobierno pues deben ir de la mano para que se cumplan todos los factores y obviamente una empresa pueda cumplir conforme a los cánones de nuestras leyes mexicanas y también internacionales. No quisiera dejar pasar y prácticamente agradecer también en Work Compliance, aparte de mi querido Octavio, de esta invitación que me hizo, también obviamente pues a Daniela por haberme permitido estar este día con ustedes, así como también pues a la gente de este equipo que es también mi querida Magdalena Jiménez, también pues a nuestra vicepresidenta Alejandra Suárez y a la secretaria general de Work Compliance, Mónica Ortega. Francamente, todos nosotros por el lado de Work Compliance Association tenemos la obligación de tener un buen equipo de trabajo, pero adicionalmente marcar todo un ente de preparación. Y la verdad es que el compliance, desde que tuve la fortuna de empezarlo a estudiar, me he dado cuenta que nunca se termina y que día a día crece. Hoy, con lo que nos platicaba en esta introducción de nueva cuenta mi querido Octavio, pues efectivamente, ahí está el compliance, ahí está haciéndose presente y como se ha dicho en varios lugares, llegó para quedarse. Voy a tratar que esta charla, la verdad la voy a tratar de ser muy dinámica, no soy de presentaciones porque luego considero que la gente se queda con lo que uno anotó y prácticamente como el compliance cambia, no tiene una fórmula, no tiene una esencia directa, sí se marcan alguna serie de puntos, vamos a llamarle por esta ocasión directrices, pero esas directrices también, de acuerdo a nuestro tema de hoy, que son las pymes, pues la primera pregunta que siempre uno se hace es, bueno, pues si una pyme es una pequeña empresa,
que establece la misma ley, pues hasta el número de empleados o personas que la van a integrar, pues prácticamente si hablamos del menor número, vamos a hablar de 2 personas que la integraran, ¿cómo puedo conformar un compliance? Si me habla que debo tener un oficial de cumplimiento, debo tener mi órgano de gobierno, debo tener varios puntos que me integran. Antes de seguir, bueno, también quería, no quiero seguir sin dejar agradecer a una gran persona que aquí está con nosotros y que le admiro mucho, mi querido maestro Máximo Carvajal, porque cuando tuve la fortuna de ser estudiante de la carrera de Derecho, usted era el director de nuestra facultad que hizo un trabajo muy honroso, muy destacado y que soy un ejemplo de ello. Entonces, Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, maestro, por permitirme estar aquí con ustedes. Y sabe que siempre fui un seguidor de usted y hoy en día es la oportunidad que tengo de estar ahora en una charla y usted esté con nosotros. Muchas gracias, mi querido maestro. Por otro lado, les comentaba, pues, hablando de este tema de las pymes, ¿qué tanto es lo que francamente se puede establecer un compliance? Si hablamos que se integra con una serie de capítulos, una serie de condiciones, y si la puedo tener o no, bueno, pues yo creo que una empresa definitivamente siempre debe de tenerlo, por muy pequeña, y es lo que se busca con esta ley que se creó precisamente para el empuje, para poderlas apoyar con distintos tipos de programas y de acuerdo a sus necesidades. Técnicamente tienen que, eso no, bueno, en su técnica no pueden dejar a un lado de cumplir con lo que nuestras leyes señalan. No, el compliance no está hecho para las grandes empresas, está para todas. Y prácticamente eso nos genera que ante la constancia del crecimiento de nuestros mercados de toda índole, y hablando un tanto de lo que aquí sé que hay grandes expertos en materia aduanera, pues ustedes son los primeros que ven ante sus ojos cómo se va desarrollando este tipo de mercados, desde la importación del producto más chiquito hasta los productos que en mi caso me toca analizar, los que se pueden importar o exportar o moverse dentro de los mercados nacionales e internacionales sobre productos ilícitos. ¿Y qué tanto podría ser responsable una empresa? ¿Qué tanto está en juego un agente aduanal? ¿Qué tanto está involucrado el propio gobierno o los entes que nos ayudan a regular todo esto? Es decir, si un compliance es un conjunto de normas que nos ayudan a cumplir con todo lo que le corresponde a una sociedad, a una persona jurídica, para organizarse internamente con el fin de poder tener una verdadera cultura de integridad, de ética, de lealtad y de diligencia. Estos 4 puntos que nos señala, bueno, que una empresa, al momento de lo que va creando, cómo va creciendo y cómo va apuntalándose ante sus obligaciones, pues cómo podemos construir un compliance, cómo podemos saber a dónde vamos dirigidos y no ser parte de un delito o de diversos delitos a los que nos podemos exponer. En este orden de ideas, la misma ley señala, de esta ley que regula las pymes, prácticamente las sociedades no están inmersas solamente en el deber de cumplir, sino también en la obligación de tener que generar la información necesaria y sustancial respecto a lo que es cada uno de sus mercados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde nos lleva? Que no, por ser una pequeña empresa, va a estar ajena a una serie de responsabilidades. Y en el marco penal, pues obviamente todavía mucho más. Cuando una empresa no conoce o que no tiene el interés de conocer o de incorporarse a una serie de temáticas dentro de su actividad, pues es obvio que va a estar muy expuesta a tener un gran cúmulo de conflictos legales y obviamente sin dejar a un lado el tema penal. ¿Qué nos aconseja el compliance o qué es lo que nos regula? Pues definitivamente conocer las entrañas de la sociedad, a qué se está dedicando esta pyme y cómo va a interactuar. Prácticamente lo que nos va a dejar es que nosotros como especialistas
tendríamos que empezar a capturar, a poder conocer a través de un mapa de riesgos, que es donde está más implícita la sociedad a una condición de riesgos inminentes de una diversidad de delitos. ¿Cuál es el primer tema que podríamos ver y que yo se los compartiría? Pues en este mapeo tenemos que indagar, tenemos que auditar cómo son los factores primordiales a los que está trabajando esta sociedad, esta pyme. Con quiénes interactúa, qué hacen las personas dentro de la sociedad, dentro de la persona jurídica quienes la representan, para hacer trabajos ante proveedores, ante las autoridades y ante sus propios empleados. Es decir, cómo están marcando estas directrices. Entonces, por ahí podemos encontrar que, lo voy a poner un ejemplo muy sencillo, en el caso de los transportistas, podemos ver que puede llegar a un patio, vamos a poner, de una agencia aduanal o en los patios aduaneros. Vemos que llega el transporte. Hasta que se le hace una revisión, podríamos saber qué es lo que contiene, si está transportando algún producto que se considere ilícito. ¿Quién sería el responsable en ese momento? ¿Quién sería prácticamente pues el que va, el chofer por traer la unidad, ser el que la está llevando de un lugar a otro? Pero sabríamos si él fue el que verdaderamente cargó el camión, o verdaderamente se cargó dentro de la empresa, o como ha sucedido que hay empresas que dentro de sus instalaciones hacen la carga, sellan la propia caja, se firma la documentación necesaria y sale el camión, pero más adelante, como ha sucedido, que violan los sellos o ponen otros similares y los cargan con distintos productos que lamentablemente, y es algo que vivimos todos los días, sobre el tema de transporte de drogas, de estupefacientes, que prácticamente dejan un mercado, unas ganancias fenomenales a la delincuencia organizada. ¿Qué pasaría con ese camión? Pues se va a entender que es parte de esa delincuencia, porque la ley señala, pues obviamente el que transporta también, en este sentido. Ante ese tipo de verbos que está señalando por nuestra propia ley, que marca en este sentido por lo que es delincuencia organizada, prácticamente, ¿cómo podríamos demostrar ante las autoridades federales que nuestro transportista no hizo lo que debió haber hecho? ¿Sí? O sea, si cumplió con nuestros propios códigos de ética, con nuestros propios sistemas de integridad, y que contamos con todo lo necesario para poder desacreditar que el propio trabajador fue el que tomó esa decisión, única y exclusivamente él, para ganarse unos pesos o porque posiblemente fue amenazado, pero que su accionar es totalmente contrario a lo que hace a lo que se dedica a la empresa. Entonces, me iría un poco más atrás antes de seguir. ¿Cómo fue contratado el chofer? ¿Bajo qué argumentos? ¿Bajo qué documentación? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue que esta persona pudo haber llegado a hacer todo esto? Entonces, pues es cuando nos toca internamente cumplir con una serie de factores desde el momento en que tenemos que imponer nuestro propio compliance dentro de la sociedad. Se habla siempre que debe de ser un compliance officer, obviamente, que integra un todo, para que de ahí se determine también pues, la parte penal que suma adentro y que es parte integral del compliance. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si nosotros no hacemos esos análisis? Y reitero, en el ejemplo de tener una empresa pequeña y que prácticamente hasta el mismo chofer es el mismo dueño de la empresa, pues es obvio que él conoce y sabe perfectamente bien que va a cometer un delito. Entonces, si tiene socios, pues obviamente no va a haber forma de poder explicar que esto lo hizo la empresa. Se entiende que fue un factor netamente personalísimo y que sería responsable si dentro de este accionar. Pero reitero de nuevo, el ejemplo sería, ¿qué pasa si no tenemos nuestro compliance? Si no tenemos una regulación interna dentro de lo que nos corresponde. Prácticamente la sociedad se podría ver involucrada en esta carpeta de investigación,
porque el Ministerio Público lo que va a hacer es señalar cómo tenemos nosotros integrado nuestro compliance, cómo podemos minimizar ese riesgo como empresa si definitivamente nosotros no tenemos un estudio analítico para poder atacar ese tipo de acciones, ¿sí? Si no las tenemos, si no las contemplamos, si no las estudiamos, si no prevenimos, es obvio que la empresa va a ser parte integral de ese tipo de delito o de cualquier otro, o de todo un concurso de delitos que se generen respecto a este hecho delictuoso. Entonces, prácticamente lo que debemos de hacer todos nosotros y nos toca poder compartir es que World Compliance elaboró desde España, pues, obviamente porque es la manera de hablar de un líder dentro de lo que ha hecho y que nos llevan un camino muy andado en el tema de compliance, pero México no está atrasado en ello. México ha avanzado a pasos agigantados, pero también obviamente tomando la influencia española que nos ha ayudado mucho, pero también conforme a ciertas directrices, porque pues, es una forma de vida muy distinta a la española, obviamente cultura, costumbres, entre otras serie de cosas más, y obviamente leyes que generan en algunos casos parecidos, en algunas condiciones México se ha aliado junto con otros países de América Latina, también europeos, para tener un orden, sobre todo en materia de lavado de dinero y obviamente también de anticorrupción. En este orden de ideas, cuando una empresa puede tener la directriz de tener el cuidado, de tener el debido estudio dentro de lo que tiene que colaborar, pues es obvio que no va a correr ningún riesgo tan grande si verdaderamente tiene un mapeo de riesgos y ese mapeo fue debidamente estudiado. Al estudiarse, pues obviamente se establece cuáles son los rasgos más comunes a los cuales se puede establecer el tipo de delitos. Un robo, un asalto, un fraude. Estamos hablando de delitos prácticamente que siempre, en primer lugar, marcan un delito patrimonial. Pero también en sus actividades propias de cada pyme, también corresponde qué es lo que están haciendo para poder encontrar en ese mapa de riesgos los eventos más comunes a los que se pueda presentar. Una vez hecho ese mapeo, tenemos que empezar a dilucidar cómo son en su frecuencia, qué áreas son las que están participando o las más vulneradas. Adicionalmente, cómo está golpeando a la propia empresa, a la persona jurídica, ese tipo de actividades en su consecuencia y obviamente en su estructura. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/Secure Our World. Una vez encontrado todo ello, debemos conocer cómo se va a trabajar dentro de la organización para poder establecer cómo se van a empezar a compenetrar las acciones de cambios inmediatos. Otros cambios son a corto, mediano y largo plazo. No todo puede ser instantáneo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que hasta ponga entredicho las operaciones de la sociedad. Entonces, ¿qué se hace con esto? Pues empezamos a trabajar lo que continuamente todos los que nos dedicamos a este estudio es a hablar de toda una cultura de ética, una verdadera cultura de ética que francamente pueda demostrarse que todos los integrantes, todos los que son parte de esta persona jurídica, la conocen y la llevan a cabo. Muy distinto, lo hemos platicado en distintos foros. Una cosa es tener un compliance, tener un código de ética, es nada más puro papel, nadie lo ha visto, nadie se ha preocupado de que los empleados o que alguien más, cuando menos lo vea pegado, o alguien lo pegó y pasó otro y lo arrancó, ¿no?
sea, no hay hoy en día tenemos mucha tecnología y ni siquiera se lo cultivan a través de los medios electrónicos para que los empleados cuando menos lo puedan conocer. Entonces, esta continuidad de omisiones generan que estemos siempre expuestos a una gran cantidad de delitos. Y si conocemos, reitero de nueva cuenta, en ese mapeo, y si sabemos que ya encontramos cuáles son los más comunes, cuáles son los que en cierto modo, en una forma periódica suceden de vez en cuando, y los que son por única ocasión, marcando esos tres rubros. Hay otros tantos más. Eso nos genera para que podamos hacer nosotros un mapa de cómo podríamos empezar a practicar. Y les quiero decirle, me va a ayudar mi querido Octavio para posteriormente poderles compartir nuestra guía de compliance en pymes, para que ustedes puedan conocer. Ahorita lo que yo estoy haciendo es darles una explicación muy general, porque la realidad es que el tema es muy largo, es muy, muy grande, y poderlo hacer paso por paso, ténganlo por seguro que necesitamos mucho más tiempo, y la verdad es que no quiero ser grosero, quedarme en un solo tema, y lo trato de hacer de una forma muy clara en el tema del ámbito penal. Reitero, de nueva cuenta, regresando, el punto de ese mapeo nos ayuda ya en ese contexto lo que podemos hacer. Gracias, mi querido Octavio. Una vez hecho lo anterior y haber encontrado todo esto, como reitero de nueva cuenta, empezamos a hacer una búsqueda de cuáles son los eventos más continuos, cuáles son los que prácticamente generan un daño y cuáles son los que ponen en riesgo también a las actividades y ponen en riesgo a las personas. Su frecuencia tiene mucho que ver, y aquí la van a poder ver más adelante en los temas de estos modelos dentro de lo que concierne al estudio del mapeo. Nos va a poder ayudar a solucionar y enseñar a través de nuestro oficial de cumplimiento cómo poder interactuar, cómo poder empezar a conocer lo que prácticamente tiene que ejecutarse, que son todos los programas, como son el de anticorrupción, el de lavado de dinero, obviamente los de todos los programas que requiera la empresa precisamente para que se puedan generar ese derecho de cumplimiento, que prácticamente los pone en juego para que la sociedad los conozca, la persona jurídica los conozca y obviamente sus propios integrantes. Una vez hecho eso, debemos de saber que la empresa y obviamente pues tiene distintas mercados o distintas condiciones con las cuales tiene que ver su trabajo a diario, como cual pues el sentido que vemos con nuestros empleados pues, pueden ser obviamente el derecho laboral, nuestras obligaciones fiscales, nuestro tema corporativo, que prácticamente es nuestra base sustentable, para que de ahí se dirime todo lo que de alguna forma en nuestro gobierno corporativo se va a llevar dentro de la propia sociedad para su aplicación. Tenemos también el derecho administrativo, que juega un papel fundamental, la protección de datos, como hoy en día es algo fundamental para que podamos nosotros no cometer un tipo de omisiones, y al tener la información de terceros, ¿cómo la vamos a cuidar? Por otro lado, también pues, temas de competencia económica, los temas de ambientales, regulatorio, y por supuesto, la materia penal. En muchas ocasiones nos toca ver que hay, y lo hablo con todo el respeto, lo he comentado en otros foros también, cuando el cliente dice, bueno, yo corro estos riesgos penales, pero voy a hablar con el fiscalista. El fiscalista me puede decir por los delitos fiscales. Sí, claro, por supuesto, se lo puede comentar. Pero tiene esa limitación, no quiero hacer menos a los fiscalistas. Sin embargo, el ámbito, el rubro es muy grande, como lo hemos visto en temas de lavado de dinero. Hoy en día en temas de anticorrupción, en los cuales la empresa pues también tiene que ser muy metódica en estas dos ramificaciones. Obviamente mucho más de acuerdo al mercado en lo que tiene que manejar. Pero si no lo hace, es evidente que siempre va a haber un tema en el cual en sus operaciones puede estar encubriendo actos de lavado de dinero por no ser cuidadoso, por no ser diligente. Lo hablamos hace rato, de tener la debida diligencia, ser verdaderamente ético,
y que tenga las razones necesarias para que en su trabajo diario prácticamente se cumplimenten todo este tipo de actividades. ¿Quién es el que la va a regular? Pues nuestro oficial de cumplimiento. Es el que le va a dar esa continuidad, ese control, y que definitivamente las áreas necesarias tengan que ver en todo ello para poder tener un trabajo transparente, claro y preciso de lo que se tiene que ejecutar por parte del oficial de cumplimiento. Él es el que tendrá la obligación de de ubicar y de poder controlar que en esta organización, en este tipo de actividades, se cumplan al pie de la letra. Es decir, que cada ley en las que tenga que ver la empresa, vamos a hablar en el tema fiscal, pues obviamente la empresa cuente con la información necesaria, tenga al especialista de la materia para que pueda regularse conforme a lo que corresponde, como en la materia laboral, que los trabajadores cumplan con los factores que tienen que ser y que no estén haciendo actividades como el ejemplo que platicamos, sobre todo del transportista. Ese control de información, esa manera en que el oficial de cumplimiento debe de interactuar, pues muchas veces preguntan que si tiene que ser un interno o tiene que ser un externo. Normalmente nosotros consideramos que siempre debe ser alguien externo, aun cuando la misma sociedad le pague, pero es una manera de romper un enlace donde prácticamente no existe una gran dependencia, dado de que pues, el oficial de cumplimiento tiene y tendrá siempre las puertas abiertas para hacer cualquier tipo de investigación dentro de la propia, dentro del propio órgano, dentro de la propia sociedad, dentro de las actividades que se están desarrollando. Es más, también hasta irse directo contra los propios proveedores. Su limitación va a ser únicamente que no esté bien preparado. El oficial de cumplimiento tiene la obligación de conocer todas las áreas. Por esa razón debe de estar actualizándose, debe de ser partícipe de todo campo de modificaciones a través de sus guías, de sus asesores, que son prácticamente los que le van a ayudar a implementar el compliance en materia penal y que obviamente pueda él conocer y pueda ubicar inmediatamente en dónde está cometiendo un delito, ¿sí? Porque luego sucede que vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Dice, el trabajador robó, lo voy a encerrar en un privado y lo voy a hacer que declare. ¿Saben lo que podría estar sucediendo ahí? Pues una privación de libertad. Podría ser que estuviéramos hablando de un secuestro express o el nombre que le quieran dar, por el simple hecho de querer investigar algo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues habría que revisar primeramente cómo tiene que, ante los protocolos que se puedan integrar en la empresa, a través obviamente de este compliance, el oficial de cumplimiento debe de conocerlos, debe de conocer perfectamente bien el protocolo para que a su vez él mismo pueda señalar a terceros cómo lo van a aplicar en el momento de que exista una eventualidad o el conocimiento de un hecho delictuoso dentro de las mismas instalaciones. ¿Esto qué genera? Que definitivamente el análisis de esa investigación va a caminar perfectamente bien. Y sobre todo, cuidar todos los enlaces para que no sobre ese delito, ahora el propio oficial de cumplimiento cometa un delito. Y eso precisamente es lo que queremos evitar. Que ese desconocimiento o esa ignorancia pueda recaer dentro de la organización un conflicto mayor. Pensando que se robó 200 pesos del cajón del escritorio de la de finanzas, ¿sí? Entonces, pues sí, es un delito el que tenemos que investigar, pero no le genera que el propio oficial de cumplimiento se vuelva un policía que tenga la facultad de policía. Tiene que ayudar a la investigación, tiene que ser parte de esa misma, a colaborar y permitir todos los accesos necesarios para que esta debida investigación cumpla con los requisitos indispensables. El oficial de cumplimiento, como dijimos hace rato, se debe de actualizar, debe de conocer claramente cada ley, porque pues obviamente también decíamos en materia administrativa, ambiental, en cuestiones de competencia económica, requiere siempre de expertos, siempre y continuamente. Si la sociedad, si la pyme no le invierte
a los mercados o a las obligaciones que tiene, va a tender a desaparecer y va a crear muchos conflictos dentro de lo que va a estar viviendo, y su vida dentro del mercado pues, va a ser fugaz, lo cual es lo que no buscamos. La ley es muy clara en el sentido de la que regula las pymes, es crear programas para que puedan ser competitivas, para que puedan ser, obviamente, tengan una verdadera producción, pero también puedan tener lo necesario para que salten de esa barrera de una pyme. El tema que tenemos es que, y algo que nos toca mucho a nosotros en el ámbito penal o asesores de la materia, es que hay mucha reticencia de parte de los propios pues inversionistas, de los creadores de cualquier pyme, de los que se vieron la necesidad de ser parte de esta integración, y que al final dicen, bueno, ¿yo por qué le voy a invertir? ¿Por qué tengo que meter dinero a esto cuando yo apenas estoy creciendo? Muchas veces se dice que pues, esto es para empresas grandes, como se los decía hace rato en el inicio de la charla. La verdad es que no es así. Un compliance debe ser concreto, debe ser claro, debe ser dosificado, para que todas las áreas lo conozcan, para que prácticamente se familiaricen con él. Definitivamente un compliance debe de estar integrado en un todo, para que prácticamente quienes sean parte de ello siempre estén al día y puedan conocer los errores o los campos en los cuales se puedan ver involucrados por el tema primordial de que al ejecutar sus actividades, al estarlas realizando día tras día, se van a ver, podrían tener una complicación. En cambio, al tener un verdadero compliance, un verdadero oficial de cumplimiento, al tener todas las áreas necesarias dentro de lo que tiene que hacer, es obviamente que va a estar debidamente protegida ante todos los factores. Es una empresa que hoy, como vemos, nos toca observar que ya hay colaboradores empresa a empresa que le dicen, oye, déjame ver tu programa de cumplimiento. Ah, sí, aquí lo tengo. Y eso genera una gran confianza en el mercado. Cuando una empresa es cumplidora de todas las leyes, que está verdaderamente, y que la conocen así todos sus integrantes, que fueron conocedores de toda esta aplicación y hasta de los propios protocolos, prácticamente se vuelven una sociedad limpia, una sociedad sana y a su vez netamente competitiva. Cuando nosotros podemos ver al último en una empresa los conflictos comunes que se habían localizado y desaparecieron y se pudieron cubrir bajo el aspecto de este compliance penal, que es parte de todo un compliance officer, va a generar definitivamente una verdadera salud, no solamente presente, sino a futuro. El compliance tiene que estar siempre total y absolutamente al día. ¿Por qué? Porque nuestras leyes cambian. Si nosotros no estamos integrando, enseñando, colaborando para que los propios oficiales de cumplimiento tengan todos los elementos necesarios al conocer un delito o ejecutar los diversos protocolos que se integren, pues obviamente podría generarse un conflicto que va a poner entredicho verdaderamente un compliance. Hemos platicado también que hay compliance que son, los conocemos, que son nada más de papel. Lo hacen simplemente para cumplir con obligaciones en donde tengan que ver en sus mercados. El tema es que cuando se tiene que ver cómo se aplica, cómo está realmente trabajando, pues es obvio que se va a conocer que eso fue un disfraz y va a crear un conflicto interno y una falta de confianza dentro de la propia empresa. Cuando nosotros nos toca poder colaborar con las pymes a que tengan que ejecutar este tipo de protocolos, a veces me dicen, oye, pero ¿cuántos protocolos necesito? Realmente no es cuántos o qué tan grandes puedan ser. Yo creo que una pyme es muy fácil localizar sus conflictos, poder localizar verdaderamente cuáles son los efectos preventivos que se deben de ejecutar. Esto nos va a ayudar muchísimo a poder apoyarle a la empresa, al pequeño empresario,
para que sus actividades sean netamente saludables. Evitar problemas como hoy está sucediendo con este catálogo de delitos. Hace no muchos se ampliaron y que prácticamente pues, las empresas que tienen que ver con hidrocarburos, pues ya al ser parte de esta ley en el sentido del robo de hidrocarburos, pues obviamente ya se aplica una prisión preventiva, como sucede también en delitos de corrupción, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, que si hablamos de estos últimos delitos, estaría involucrada cualquier sociedad. ¿Cómo es que estamos integrando nuestros aspectos de lavado de dinero? ¿Cómo los estamos creando? Vamos a suponer, ¿cuántas empresas pymes conocemos que manejan dinero en efectivo? ¿Cómo lo están reportando? Una ocasión nos tocó que en alguna empresa dijo, es que yo tengo un programa y este programa yo lo registré ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Dijimos, ok, ¿nos los puedes mostrar? Presentó una hojita en que dijo, nosotros nos autoevaluamos. Sí, pero ¿cómo te evalúas? ¿Cómo lo haces, no? Y obviamente pues era un documento que no le iba a ayudar absolutamente nada. Y es una empresa que maneja a diario cantidades muy generosas en efectivo, porque se encuentra en toda la República Mexicana. Sin embargo, ¿cómo podemos pensar? Y era lo que yo le decía, a ver, hazte una pregunta, ¿qué pasa si en X estado, donde vendes bastante, no será que el narcotráfico te esté comprando? Porque de repente empezaste a vender mucho. ¿O cuál otra acción podríamos pensar que nos generara que es una forma de blanquear dinero? ¿Sí? Entonces, son los aspectos que todos los asesores debemos de ser absolutamente, pero absolutamente cuidadosos al estar haciendo los análisis. Es muy fácil criticar, lo difícil es empezar a diseñar lo necesario para que se lleve en la vida diaria de la empresa. Porque de repente podemos poner 15, 20 puntos dentro de lo que tiene que hacer la sociedad, realmente ni siquiera uno lo hace, ¿sí? O lo que les describimos que tenían que hacer, ni siquiera tiene que relación verdadera con lo que hace la sociedad. O quisimos ser tan técnicos que ni siquiera se entiende, ¿sí? Reitero, un programa de cumplimiento debe ser concreto, debe ser eficaz, debe ser claro, pero con mucha precisión, para poder demostrar en cualquier investigación que la pyme hizo todo lo necesario para el indebido caso de que se cometa un delito dentro de la organización, se pueda acreditar que ejecutó todo, absolutamente todo lo necesario para evitar ese tipo de delito. Sin embargo, pues lamentablemente sucedió y podríamos pensar que la responsabilidad sería exclusivamente nada más del que lo cometió, o del empleado o del funcionario que tuvo que hacer algo dentro de este ilícito o diversos ilícitos, para que prácticamente la empresa se vea saneada y no se vea responsabilizada o lo marca nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenga por seguro que lo que le estoy platicando hoy lo trato de hacer con una charla muy coloquial, porque a veces hablamos de una serie de delitos o de leyes y de repente nos preguntamos, oye, ¿en cuál me lo dijiste? ¿En cuál está esto? ¿En cuál está el otro? La realidad es que cada pyme trabaja distinto y va a tener, de acuerdo a sus necesidades, lo que francamente pueda estudiarse. Los integrantes de quienes pueden ser parte de un estudio, de una aplicación, de un compliance dentro de la organización, deben ser verdaderamente personas conocedoras. Reitero de nueva cuenta, hace rato yo decía, no traigo nada contra contadores, ninguno de ellos, pero es que luego les dan la función, y un ejemplo, lo vuelven oficial de cumplimiento a un contador o a un administrador de empresas, porque dicen, es que soy administrador. Pues sí, pero si eres el administrador, verdaderamente conocerás todas las leyes que están aplicando o cómo las estás llevando a cabo para las recomendaciones que das. Estos factores de conocimiento, y reitero de nueva cuenta, hay grandes administradores, pero al enfoque que me quiero ir es al ámbito penal, ¿sí? No hay otras áreas, pues obviamente en materia administrativa hay grandes conocedores, hay también grandes abogados en materia laboral, que prácticamente que cuando platicamos nosotros pues tenemos que ponernos de acuerdo cuando se comete un delito por parte de los mismos y que se respeten sus propios derechos, ¿sí?
No pueden ser trastocados, como en el ejemplo que puse, pues vamos y encerremos al trabajador y que nos diga la verdad de lo que pasó. Si no somos policías, no somos golpeadores, somos abogados y por el otro lado, personas que en este caso el oficial de cumplimiento tendría que ejecutar bajo la norma de este protocolo o los protocolos existentes, cómo se tendrá que llevar a cabo esa investigación. También, por último, quiero hablarles que dentro de este aspecto de este compliance, debe de haber un canal de denuncias. ¿Y este canal de denuncias cómo se va a integrar? Este canal de denuncias es cómo puedo llegar y denunciar en pocas palabras un delito que está dentro de las instalaciones, está cometido. También dentro del seno o en el exterior, y cómo puedo mencionarle a la autoridad o a la organización lo que está sucediendo y que el oficial de cumplimiento verdaderamente le dé continuidad. Aquí debe haber diversos protocolos, el protocolo de cómo se va a investigar, cuánto tiempo va a durar esa investigación, cómo se va a llevar a cabo, ¿sí? Aún de cuenta que dentro de esta organización se llevará a cabo un ejemplo, lo quiero decir es una forma muy respetuosa, como si fuera una fiscalía, ¿sí? Pero a su vez el propio oficial de cumplimiento, cómo tiene que hacer lo que conoció dentro de delitos, y se lo va a hacer también como exposición a las autoridades para que le ayuden a investigar lo que sucedió. Hay ocasiones, y lo hablo con mucho respeto hacia las damas, cuando hay diversas personas que las empiezan a acusar a cambio de un favor, de subirte el sueldo o de una posición dentro de la organización, empiezan a ser afectadas en ese sentido. ¿Cuántas veces esos delitos no se hablan? Aunque hoy estamos viendo toda la debida protección que debe haber hacia las damas, pues verdaderamente es hasta hoy. Y verdaderamente todavía estamos en pañales en ese tema. Y todavía estamos más en pañales cuando se tiene que hacer un estudio verdaderamente a conciencia al respeto de una dama dentro de una empresa. Y prácticamente pues decimos, no, pues una mujer, ¿qué te puede decir? ¿Qué puede hacer? Y minimizamos un dolor, una afectación, un tipo de delito, y nos volvemos parte del mismo. Entonces, ese estudio de esa investigación que se tiene que hacer a través de ese canal de denuncias, también tiene que reportarle al oficial de cumplimiento y darle información dentro de lo que sucedió. Porque pues, puede decir, sí se cometió, pero resulta ser que es alguien que me cae mal y no lo quiero hacer. No, para empezar, no puede pensar así un oficial de cumplimiento. Para empezar, se debe de hacer toda esa investigación hasta las últimas consecuencias. Y a su vez, darle la información necesaria a las autoridades para que se le dé la continuidad a todo ello. Prácticamente, si se sancionó a un empleado por X delito, también cómo lo vamos a sancionar, cómo vamos a tener un capítulo de sanciones, cuáles van a ser los adecuados. Normalmente los que tienen que ser no pueden ir en contra de la ley federal del trabajo, tienen que ser algo acorde que nuestros propios abogados especializados en la materia laboral nos apoyen para que las sanciones que se hagan no sean tan rudas o vayan más allá de lo que la ley permite y sean siempre respetuosas de los derechos humanos. Así, adicionalmente, cualquier sanción de toda índole debe ser siempre con todo el absoluto respeto. Por otro lado, también una vez concluida la investigación, ¿qué es lo que se va a hacer posteriormente a eso? ¿Qué fue lo que me dejó mi compliance para que se cometiera ese delito? Bueno, pues se tiene que hacer una revisión continua, se tiene que estar haciendo una actualización y poder trabajar de forma armoniosa a todas las áreas para que ese delito que sucedió no vuelva a suceder y si sucede de nueva cuenta se tenga un mayor control para que se pueda ubicar de manera inmediata y contrarrestarlo y no esperar que pasen consecuencias mayores. Este es a grosso modo lo que yo les quiero platicar dentro del tema de... Créanme que me quedo con muchas cosas que quería compartirles, pero veo la hora, no sé si sea lo adecuado, mi querida Daniela Octavio, pero pues es a grosso modo lo que tenemos un tema dentro de la responsabilidad penal dentro de las pymes. Pues Carlos, no me queda más que darte un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorgando el presente reconocimiento al maestro Carlos Mora Villalpando por hacer un trueque virtual en el tema Compliance Penal para Pymes el día 22 de marzo del 2021. Muchísimas gracias por este gran trueque. Muchísimas gracias, Daniela, de nueva cuenta. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta tarde. Traté que fuera lo más rápido posible, clara, sin que nos pudiéramos dormir porque nos venían de comer. Y bueno, hacerlo lo más agradable con un rico café.
Muchas gracias a todos, gracias mi querido Octavio, gracias Moni, gracias Daniela, gracias a todos, gracias a mi gran maestro Máximo Carvajal y gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. La verdad, siempre muy agradecido y siempre poder cooperar en estos trueques. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/Secure Our World. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World.